Cada vez que aparece un chiche nuevo, una aplicación nueva, todos corremos a usarla, sobre todo los seres digitales, como se suele decir. Bueno, en los últimos días la gente ha corrido a utilizar DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, algunos sorprendidos por sus funciones. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad de DeepSeek? ¿Podemos estar tranquilos? Estamos en comunicación con Alan May, que es experto en seguridad informática y es CEO de Bloca. Alan, te saluda David Cablín desde Argentina. Vos estás en los Estados Unidos, ¿es así? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por recibirme. Estoy en Madrid, en Madrid. España. Un placer, Alan. Bueno, a ver, arrancar con esto de que estamos fascinados con la inteligencia artificial, algunos más, otros menos. Alguien ha utilizado, aunque sea un chatbot, para preguntar algo. Ahora, ¿podemos estar tranquilos en general y en particular con DeepSeek, la última novedad en materia de inteligencia artificial, en este caso de la empresa china? Está buena la manera en la que me lo planteás, David, porque hay una parte acá de geopolítica donde que sea China tiene algún sentido, y es que hasta ahora todo lo que habíamos visto desde Occidente en términos de OpenAI, con el apoyo que recibió de grandes como Microsoft y demás, todos los esfuerzos de Zuckerberg con Meta y demás. En definitiva, si bien nunca podemos decir que algo es 100% seguro, sí que es cierto que se habían tomado ciertos recaudos en términos de seguridad, y ahora explico esto un poquito por qué. Sin embargo, cuando sale DeepSeek se empiezan a correr algunas pruebas muy elementales de determinadas vulnerabilidades o de la forma de explotar ciertas vulnerabilidades que son muy básicas, que ya están bien documentadas, que ya tienen un tiempo, y DeepSeek no pasa ninguna de estas pruebas. Entonces, acá bueno, nos enfrentamos a esta cuestión de algo es seguro, no es seguro. Efectivamente, seguridad 100% no hay, pero sí que se habían tomado ciertos recaudos para prevenir este tipo de situaciones. Me refiero a la explotación de ciertas vulnerabilidades, que cuando se contrasta contra las pruebas que se están realizando, hay una muy famosa que acaba de terminar un gigante de la tecnología como Cisco, efectivamente Alan, no las puede pasar. Alan, preguntarte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? O cuando hablamos de una aplicación, o en este caso DeepSeek no es segura. Estamos hablando que ponemos, por ejemplo, en riesgo nuestros datos, nuestros vínculos. Contanos un poco más, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una aplicación no segura? Cuando hablamos de una aplicación no segura, en general hablamos efectivamente de cómo se gestionan nuestros datos y la seguridad de ellos en términos de privacidad de nuestros datos, de esos datos que son almacenados por la plataforma. La complejidad que tiene cuando hablamos de una aplicación de este estilo, que es una aplicación particular, porque es una aplicación de inteligencia artificial donde nosotros no solamente le estamos dando datos, sino que estamos recibiendo otra cantidad importante de datos. Ahí es donde esto se pone peligroso. Y de vuelta, yo en general soy un optimista de la tecnología, entiendo que nos ha permitido desarrollarnos de un montón de formas distintas, pero cuando estamos hablando de seguridad en aplicaciones, en particular de inteligencia artificial, esto toma una dimensión totalmente distinta, una dimensión mucho más seria, más grave, si se quiere, que es ¿qué me puede permitir esta inteligencia artificial en términos de seguridad? Ya ni estamos hablando de cómo almacenan nuestros datos, qué hacen con ellos, cómo los usan para entrenar sus modelos, si los venden, si no, etc. Esa es una parte de esta cuestión que es inherente a cualquier tipo de aplicación que almacena un dato. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de DeepSeek en particular, estamos hablando, para hacer una analogía que quizá si esto después se saca de contexto puede ser complicado, pero es como si estuviéramos dando un arma básicamente a un niño, pero a un niño muy inteligente, a un niño que no tiene quizá nociones de cuál es el daño que puede causar con esa arma, pero sí tiene muy claro cómo se usa esa arma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hoy en día cualquier adolescente, y no quiero ser apología de esto y generar justamente que todo el mundo salga a buscarlo, pero es que esto se googlea y se encuentra muy fácil, hoy cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento técnico prácticamente puede aprovecharse de un DeepSeek para poder hacer un ataque en otro ámbito, porque DeepSeek le puede ayudar a eso, y son cosas para las que DeepSeek evidentemente no fue entrenada lo suficiente, o al menos no fue dotada de las capacidades para que no pueda dar ese tipo de recomendaciones. Si uno intenta hacer eso hoy... Sí. Perdón, quiero ser un poco más figurativo con un ejemplo. Si yo voy al ChatGPT, ¿no? Si yo voy al ChatGPT y le digo,
quisiera atentar contra todo lo que es la informática de la Casa Blanca. Automáticamente, digamos, ChatGPT me va a cancelar esa posibilidad y no me va a dar información. ¿Estoy en lo cierto? Es así, quizá el prompt no sea exactamente ese y no lo he probado, David, pero sí, efectivamente, acá estamos hablando de pedirle a ChatGPT una cosa y que ChatGPT frene y no nos quiera ayudar, versus ir a DeepSeek a decirle cómo hago, hemos hecho algunas pruebas estos días en laboratorio, pero cómo hago un ataque de denegación de servicios, que es un tipo de ataque donde yo inundo de peticiones a un servicio, por ejemplo, para tratar de sacarlo de línea, de dejarlo no disponible, y DeepSeek colabora en ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, estamos hablando de controles que no son equivalentes en ambos y que si bien DeepSeek, de vuelta, soy un optimista de la tecnología, entiendo que DeepSeek representa un cambio de paradigma en determinadas cosas más técnicas de cómo se viene haciendo hasta ahora, que pueden democratizar el acceso a este tipo de tecnologías y demás. Claramente no se han tomado los recaudos necesarios, asumo yo que se irán a tomar, o quiero creer eso, pero efectivamente, David, es como decís, si yo hoy le pido a DeepSeek que me ayude a hacer algo malo, en términos de un ataque informático, por ejemplo, voy a contar con la colaboración y todo el conocimiento de DeepSeek en comparación a el mismo intento en ChatGPT, por ejemplo, donde no contaría con esa misma colaboración. Bien. Ahora, Alan, ¿cuál es la mirada en términos de los gobiernos, por ejemplo, de Europa, que ha sido bastante, crítica, ¿no?, de la inteligencia artificial y se ha puesto en un momento hasta en la defensiva para tratar de al menos limitarla o enmarcarla? En caso de DeepSeek, ¿cuál es justamente la posición de las autoridades europeas o del mundo? Sin ir más lejos, esta mañana, cuando en la madrugada de Buenos Aires todavía, hubo una pronunciación respecto a la comisión que está ya encaminada a publicar lo que es la regulación de la inteligencia artificial. Europa es la región más regulada del mundo en términos de cuestiones digitales en general, en seguridad no es la excepción, mucho más regulado el mercado europeo que el norteamericano, ni que hablar que el asiático oriental. Por lo tanto, esta cuestión fue seguida muy de cerca estos días acá y hoy efectivamente hubo una pronunciación en esta materia donde se alertaba, entre otras cosas, de esto, pero además se prohibía directamente el uso, que hay después hay que ver de qué manera se hace el enforcement, ¿no?, la forma de hacer cumplir esto, pero se prohibía la utilización de inteligencia artificial para este tipo de cuestiones y no escapaba a esto. Hay otro montón no escapaba a esto, me refiero, de poder aprovecharnos de ella para generar un ataque informático, sino que hay otro montón de cuestiones, como por ejemplo cuestiones con el análisis de información biométrica de las personas en base a el reconocimiento facial de imágenes que puede hacer una inteligencia artificial de estas características con fotos que pueda encontrar cualquiera en una red social de algún desconocido que tenga sus redes públicas, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones, todo el tema de los niños y demás, que fueron alcanzadas por esta manera en la que se pronunció esto, pero en este pronunciamiento, en este anuncio que se hizo, que es uno de los tantos avances que, si bien ya estaban programados, porque en 2025 va a haber un avance muy fuerte, está pensado que está pautado que sea así. Sin embargo, el anuncio de DeepSeek de estos días precipitó esta decisión también, David. Bien. Bueno, para cerrar, no voy a caer en la típica pregunta de si en algún momento vamos a tener una guerra contra los robots. Yo siempre creo que en definitiva lo que tenemos el enchufe en la mano para desenchufar la tecnología somos los seres humanos, pero sí quiero, y a lo mejor no es tu resorte, preguntarte sobre las bondades de la inteligencia artificial, si por ejemplo crees que en el plano de la medicina los pasos agigantados que se van a dar gracias a la inteligencia artificial van a repercutir de manera importante, por ejemplo, insisto, a lo mejor no es tu campo, pero ¿crees que estamos hablando de realmente pasos agigantados, de un antes y un después en materia, por ejemplo, de mejorarle la vida a la gente en materia de salud? Mira, efectivamente no soy un experto de esto, sin embargo soy un aficionado de la tecnología más allá de mi expertise en ciberseguridad. Y justamente hoy también, casualmente, leía sobre una mamá
que analizando las tomografías o las radiografías o no sé qué tipo de diagnóstico por imagen, qué técnica de diagnóstico por imagen que le habían hecho a su niño, que post-COVID, un niño de entre 4 y 8 años, si mal no recuerdo, que post-COVID, después de haber cursado COVID, manifestaba una serie de síntomas, cambios de comportamiento y algunos síntomas físicos, ¿no? Y esta mamá, desesperada porque estaba cansada de visitar médicos que no lo podían diagnosticar, empezó a trabajar de forma muy cercana con ChatGPT, justamente dándole los papers que ella encontraba, que había publicados por ahí, y los diagnósticos y las imágenes que les iban dando, y efectivamente llegó a un momento en el que ChatGPT le dio, creo que era ChatGPT, espero que no estar equivocándome tampoco en esto, lo leí al pasar, pero justo viene a colación, David. De alguna manera le terminó dando 3 posibilidades y una de ellas fue confirmada por un neurólogo, con lo cual efectivamente esto que está diciendo es una realidad, ya no es el futuro, ya es una realidad, y no estamos hablando de que nadie me malinterprete, que ChatGPT va a reemplazar a un médico, no estoy diciendo eso en absoluto. Sin embargo, la manera en la que nos puede esto empoderar, creo que es transversal a cualquier cosa, ya en industria, ya a cualquier cosa. Y eso obviamente va a traer riesgos asociados, que son los que tenemos que ir gestionando como sociedad global, para justamente poder canalizar esto hacia el buen uso de la cuestión y no hacia el otro, que es lamentablemente lo que ya empezamos a ver. Claro. Alan, muy amable, muy interesante a propósito de la charla, y podríamos seguir mucho tiempo, pero vamos a volver a consultarte cada vez que haya temas que estén asociados a la ciberseguridad, pero también a la inteligencia artificial. Un cariño, gracias. Saludos ahí Un a placer, David. Madrid. Muchas gracias, David. Un placer. Hasta la próxima. Un placer, un placer.